¿Empiezo? Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conversaciones que se llama Juntos bajo el mismo universo. Esto ha sido posible gracias a la ilustre Municipalidad de Angol y al equipo de extensión y comunicación del DEM, a la Fundación Astrolab, a la Fundación Yepun y a la Universidad de la Frontera Campus Angol. Esta tarde estamos con un tremendo invitado. Fue Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 1999. Algunos medios lo han denominado como el hombre de las estrellas. Ha escrito muchos libros. Me refiero al astrónomo José Massa. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Aquí estoy, pues. Sigo encerrado en mi casa hace 6 meses, así que estoy bien. Bien encerrado. Bien encerrado. Sí. Mucha, profesor. Bueno, pero todo es por un bien mayor, sí. ¿No es cierto? Mire, profesor. Lo primero es cuidarse. Sí, Cuéntame. Cuidarse. Entremos aquí en la pregunta. Sí, le quiero contar de que existía una tremenda inquietud de parte de muchos niños. Yo soy profesora de todo Chile y querían saber algunas cosas de usted. Entonces, por esta razón que comienza y que parte este ciclo de conversaciones en el cual nosotros queremos conocer a la persona que está detrás del astrónomo. ¿Le parece? Queremos conocerlo un poco más a usted. Dale. Vamos a comenzar entonces. Profesor, ¿cómo recuerda usted sus primeros años de estudiante en el Internado Nacional Barros Arana? Uy, partimos directos al hueso. Bueno, fueron complejos, para serte franco, eso lo he contado ya varias veces. Yo era un niño en Parral. Parral era un pueblo chiquitito, es un pueblo muy acogedor, tiene todas las maravillas que un niño como yo quería tener. Pero lo que estaba mal, y eso no lo sabía yo porque yo fuera muy astuto, sino porque era conocido en Parral, había un solo liceo en Parral y el liceo tenía profesores excelentes en el área humanista. El señor Droguet en historia, la señora del señor Droguet, la señora María Sims, que también era profesora de historia, pero hacían educación cívica, filosofía, las hacían todas, entre el señor Droguet y la señora María Sims. Pero en matemática, en física y en química, el liceo de Parral, yo quería mucho a Parral, pero el liceo no daba el ancho. Entonces, yo tenía un tío, 10 años mayor que yo, que había estudiado en el Barros Arana, interno. Entonces convenció a mi madre que sería conveniente de que yo me viniera a estudiar al internado, a Santiago. Y llegué con 11 años recién cumplido a segundo año de humanidades, que es equivalente hoy día, entiendo, al octavo básico. Y bueno, fue dura la transición, porque Parral era un pueblo chico, hospitalario, etc. Santiago era ya una gran ciudad, 1,5 millones, 2 millones de habitantes, no sé cuánto tenía, pero ya eran muchos habitantes. Y el Barros Arana era un lugar complejo, porque la mitad de mis compañeros, y ponerte un número, no estoy seguro que fuera la mitad, pero del orden de la mitad, eran estudiantes que estaban internos porque los padres se habían separado. Y la otra mitad éramos niños de distintas partes del país. Y sobre todo, claro, los que éramos de provincia éramos un poco más ingenuos y más guasos a lo mejor, pero los que eran de Santiago no tenían nada de guaso ni nada de ingenuo. Eran bastante avispados, y yo era un niño ingenuo y aturdido de 11 años, y llegué y mis compañeros tenían 12, muy poquitos, la mayoría tenía 13, y entre 11 y 13 años hay una laguna grande, así que no me fue fácil adaptarme, porque era como haber viajado a otro planeta más o menos. Pero afortunadamente sobreviví. Lo único bueno de ese primer año en el Barros Arana es que sobreviví. Fui capaz de, digamos, agachar y de aceptar el chaparrón. Y al año siguiente, tal vez porque sobreviví, el ambiente hacia mí fue bastante más cordial.
ya empecé a tener amigos, ya no era un afuerino, sino que ya era parte del internado. Pero no fue fácil la adaptación. Y yo creo que en eso, esto lo cuento porque creo que desgraciadamente esto de ahora las cosas se tienen que poner con nombre en inglés, ahora se llama el bullying. Ves que la sutiquería actual, si no lo dice en inglés, como que tuviera menos brillo. Bueno, el bullying también estaba presente y en el Barros Arana yo sufrí de bullying, que no lo llamábamos así, pero bueno, son cosas que quedan en el recuerdo. Yo procuro recordar el pasado con la mayor objetividad y la mayor sinceridad. Para mí, yo tuve 5 años en el Barros Arana y la experiencia del Barros Arana me cambió la vida. Yo sin el Barros Arana me hubiera quedado en Parral, hubiera sacado una pésima prueba. En esa época pretérita se llamaba el bachillerato, no hubiera entrado a la universidad y a lo mejor hubiera entrado a trabajar a impuestos internos o alguna otra parte ahí, algún servicio público en Parral. Y bueno, no sé para dónde hubiera tirado mi vida. De hecho, después mi padre, años más tarde, se fue a Valdivia y tenía un hotel. Y yo varias veces he pensado, cuando uno piensa tontera, como en pandemia ahora, yo pude haberme quedado con el hotel de mi padre. Y si yo me hubiera dedicado a administrar el hotel de mi padre, a lo mejor tendría una cadena de hoteles en el sur, o a lo mejor hubiera hecho quebrar el hotel, no lo sé. Yo creo que pude haberlo administrado bien, pero al final mi padre se volvió a España y el hotel se perdió. Fue una triste historia la del hotel de mi padre, pero sin el Barros Arana yo no hubiera llegado a la universidad y no sería hoy día astrónomo. Y por otro lado, mi adaptación al Barros Arana no fue fácil. No fue fácil. Profesor, mire, ¿qué influencia cree usted que tuvo Ítalo Clandestino en su elección de estudiar esta carrera que era poco común en esos tiempos? ¿Qué cree usted que jugó a favor o en contra? Mira, estás bien dateada. Mira, en el Barros Arana los profesores eran casi todos muy buenos, pero desgraciadamente yo caí con el pie izquierdo en el segundo B del año 1959, porque el profesor de matemáticas, dedito para abajo, el profesor de matemáticas era un señor muy mayor, debe haber sido un viejo como yo hoy día, pero en esa época lo veíamos como que era un dinosaurio, y la verdad es que ni nos motivaba, ni nos interesaba, ni nada. Por suerte, por esas maravillas del destino, cuando yo pasé a tercera humanidad, en el primer trimestre tuvimos al profesor este que era el dinosaurio y se jubiló o desapareció, no sé si le dio un infarto y se murió, o si lo jubilaron o se jubiló, lo que fuera, y apareció un suplente que era un hombre muy joven. Ese sí lo reconocíamos como joven porque debe haber tenido 25 años, debe haber estado saliendo del instituto pedagógico, tenía mucha histamina y era un tipo muy divertido. Entonces llegó a la clase y inmediatamente empezó a enganchar con todos nosotros y nosotros empezamos a enganchar con él y cambió, pero radicalmente, la enseñanza de las matemáticas. Empezó a hablarnos de álgebra, cosa que nunca nos habían hablado de álgebra, y además Clandestino, que era un hombre muy inquieto, era como grandote y medio desgarbado, y además algo que era particular de él es que era zurdo, que no tiene nada grave, ¿no? Ser zurdo para algunos es un pecado. Claro, para la Iglesia Católica en un momento dado era un pecado ser zurdo. Los siniestros es lo que viene por la izquierda, y eso parece que no ha cambiado en algunas mentalidades de que lo que viene por la izquierda es siniestro. Pero Clandestino iba hacia la clase, abría el libro de clase y lo abría y lo agarraba en su brazo izquierdo, que era bastante grande, y iba como
nosotros nos reíamos de él porque parece que venía pasando lista por el patio, porque iba mirando posiblemente, no sé qué anotaría él en el libro, pero bueno, él como era profesor de matemáticas y física, tenía acceso al laboratorio de física y descubrió 2 telescopios en el laboratorio que estaban como la mayoría de los instrumentos. Mira, el Barros Arana era muy bueno, pero era muy bueno para ser de Chile, tampoco estábamos hablando de Suiza. Y en el laboratorio de física y de química había montones de instrumentos que estaban subutilizados. El profesor de física, el profesor grande de física, que después lo tuve yo y que era maravilloso, que era Mario Duzuel Galvez era el profesor de física. Él yo creo que nunca le dio bola a nada. Era muy buen profesor, pero los instrumentos del laboratorio se los comían las arañas y a él le daba lo mismo. Pero Clandestino rescató 2 telescopios y se los pasó a un amigo que se llamaba Ricardo González. Esta historia yo la completé años después. Que después Ricardo González terminó trabajando en Tololo como óptico. Ya. Hacía la limpieza de los espejos, hacía toda la parte óptica de los telescopios profesionales. Entonces Ricardo, que eran compañeros de curso, creo yo, con Ítalo Clandestino, le encachó los 2 refractores y un día nos invitó a un grupito, una media docena de estudiantes. No fue el curso completo, nos invitó al 3er piso, a una terraza, que fuéramos a observar el cielo. Yo ni me acuerdo qué es lo que observamos, pero observamos algunas estrellas brillantes. Debe haber sido en el invierno. Me tinca que observamos Antares o alguna otra estrella brillante. Y la primera cuestión que me llamó mucho la atención y que se lo pregunté a Ricardo González, porque Clandestino yo creo que no sabía mucho de astronomía, pero había tenido el interés de recuperar esos telescopios y de además de mostrarnos a nosotros el cielo con ellos. Y Ricardo González le pregunté que por qué se veían titilar tanto las estrellas. Y él me dio una explicación que no la entendí y que la vine a entender mucho después. En realidad, yo no puse... Claro, yo le pregunté por qué titila tanto, entonces, ¿por qué titilan tanto las estrellas? Entonces él me dijo, no, es por la atmósfera. Y yo entendí que era por la atmósfera de las estrellas. No, es por la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre, que es este manto de aire que tenemos delante, como es turbulento, hace que todas las estrellas titilen. Pero bueno, esa es una anécdota y después, años más tarde, una vez hablando del internado y esto, yo le conté esto a Ricardo González, de quien fui bastante amigo, y me dijo, no, pues si yo le reparé los telescopios a Clandestino y yo fui con él allá. Al final era él el que me había estado contestando preguntas, cuando ni él me conocía a mí ni yo lo conocía a él. Pero 20 años más tarde reconectamos la historia. Así que en realidad hay la raya para la suma, aparte de que tengo un gratísimo recuerdo de Ítalo Clandestino, es que hay una diferencia enorme entre un profesor entusiasta y un profesor un poquitito apagado. Este otro señor, mira, este otro, para pelarlo ya con todas, ya que estábamos en eso, mira, no me acuerdo cómo se llamaba y tampoco no quiero acordarme, pero ponía una fracción, por ejemplo, qué sé yo, 3 más 7 octavos, más una suma de fracciones. Entonces, preguntaba cuál era la respuesta. Yo tenía un amigo, uno de los pocos amigos que ya me había hecho de ellos en tercero. En segundo no tuve ningún amigo. Menares levantaba la mano y el profesor lo quedaba mirando y decía, no, el careburro no sabe nada. Un 1 para el careburro. El profesor le puso careburro a mi amigo, que no era Brad Pitt, pero tampoco tenía careburro Menares. Pero él le decía, el careburro no sabe nada, un 1 para el careburro. Y el Menares le daba tanta impotencia que le corrían las lágrimas. No. Y después había otro que había llegado recién, que era muy ordenadito, muy formal, muy caballero hasta el día de hoy. A caballero no se la gana a nadie. Horacio Vera. Horacio levantaba la mano y el profe no dejaba que Horacio contestara tampoco. Decía, oh, el hombre Horacio sabe mucho, un 7 para el hombre Horacio. Eso es estar en una clase en que 2 levantan la mano, a ninguno lo deja contestar y a uno le pone un 1
porque el care burro no sabía nada, y al otro le pone un 7, entonces esa cuestión realmente, yo contra la injusticia he reaccionado siempre así de piel, entonces ese profe no lloramos ni una lagrimita cuando se fue. Y cuando llegó Clandestino, cambió totalmente. Así que mi reconocimiento para Clandestino, mi pequeño, bueno, que en el infierno esté contento este caballero, bueno, que nos ponía sobrenombre, él a nosotros. Nosotros le decíamos ojo de águila a él, porque no tenía muy buena vista. Pero nosotros, los alumnos siempre le ponen sobrenombre a los profes. Pero ¿dónde se ha visto que el profe le ponga sobrenombre a los alumnos? Pues esa cuestión es un poquitito feo. Pero esa fue mi historia con Ítalo Clandestino. ¿Y usted cree que le influyó en que usted a futuro después eligiera ser astrónomo, se dedicara a la astronomía, a estudiar, a observar esas estrellas que titilaban a lo lejos? Mira, fue obviamente una gotita que fue llenando el vaso. Yo no te diría que fue un antes y un después, no, tampoco, como te digo, yo trato de mantener un equilibrio en lo que son mis recuerdos. Con el profesor anterior, si él hubiera seguido hasta sexto humanidades, yo te aseguro que no hubiera estudiado yo matemáticas nunca, nunca, porque no me daba el sentido del humor para estudiar. Claro. Pero con Clandestino me cambió todo el switch, pero al año siguiente Clandestino ya no fue más mi profesor y llegó el señor Cáceres. Y el señor Cáceres era un hombre, yo creo que era de mediana edad, no era ni tan joven como Clandestino, ni tan viejo como Ojo de Águila, y que era muy buen profesor, un tipo muy mesurado, pero que nos iba poniendo, ya a ver, hacía 3, 4 ejercicios y decía ya, en el libro de la página tanto a la tanto, hay 50 problemas, háganlos ustedes. Pucha, y ahí nos poníamos a hacer problemas, y de repente a la siguiente clase nos preguntaba por algún problema que había estado dentro de esa lista, y entonces con el señor Cáceres sí que me fui metiendo en las matemáticas y empecé a sacarme muy buenas notas, y no hay nada mejor que esto es como el huevo de la gallina. Si uno se saca, por lo menos para mí, funcionaba así, si uno se saca una muy buena nota en un ramo, como que uno siente una responsabilidad de seguir siendo buen alumno. Claro. En cambio, en otros ramos, que yo no era tan buen alumno, me daba lo mismo sacarme, con sacar más de un 4, yo ya estaba contento. Pero en matemática enganché en eso. Y lo que sí me influyó mucho, y eso sí que me influyó mucho, habían dos cosas, y por eso a mucha honra, yo he sido malo para el fútbol toda la vida, para las pichangas era malo, y fui humillado muchas veces. Las pichangas en el observatorio, en el internado, se armaba, llegábamos, no sé, 20, y entonces los dos mejores formaban equipo. Entonces, los dos, el mejor, el número 1 y el número 2, ellos empezaban a elegir, bueno, se sorteaban hacia el cachipún, ¿quién partía? Entonces, el que ganaba decía ya, este conmigo, y el otro tenía que elegir, iban eligiendo uno y uno, y al final, muchas veces el último era yo, pero incluso era un número impar, y entonces al que le tocaba elegirme a mí, le decía al otro, no, a este te lo doy a ti. Es decir, ni siquiera el equipo que tenía que tomarme como la última opción prefería que estuviera jugando por el equipo contrario. Así que después de sufrir esa humillación en más de alguna ocasión, decidí que lo mío no era el fútbol, entonces me dedicaba a ir a la biblioteca y me ponía a leer cuestiones, y en esa época, fíjate que era muy potente y muy entretenido. Yo estuve en el Barros Arana el año 60, bueno, del 59 al 63. El 61 fue cuando Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta de la humanidad que dio una vuelta en torno de la Tierra, habían satélites, y en el Barros Arana en la noche, cuando íbamos al dormitorio, mirábamos el cielo a ver si veíamos un satélite, y me empecé a contactar con otros. Había otro cabro que se me ha olvidado el nombre, no sé cómo se llamaba, que estaba un año más arriba que yo, que él le interesaba mucho esto de la astronáutica y la astronomía, y él, conversando una vez, me mostró, me dijo, mira, yo me compré este libro, y este libro es fantástico, y trata esto. Yo vi y escuchaba a este amigo, y salía yo los días sábados, estábamos internos de
de domingo en la noche hasta el sábado en la mañana, toda la semana. Y el sábado en la tarde yo me iba a los Juegos Diana, pero no me iba a jugar a los patitos ni nada de eso, sino que me iba a ver libros, porque frente a los Juegos Diana vendían libros. Hasta que encontré el libro que me había recomendado mi amigo y me lo compré. Porque eran unos libros muy baratos, unos libros hechos en Uruguay, de unas traducciones de libros rusos. Y me lo leí entero y comentaba con mi amigo que, mira, era un libro que hablaba de astronomía y de astronáutica. Y hablaba de cohetes y de Tsiolkovsky y de todo lo... Bueno, y bueno, ya la cohetería estaba ahí, el Sputnik y todo lo demás. Entonces, yo creo que fue Yuri Gagarin, más mi amigo y todo lo que yo fui leyendo, lo que me fue como abriendo el apetito por ser astrónomo. Qué bien, profesor. Y una vez ya que usted se transforma en astrónomo, ¿cuál cree que ha sido su mayor logro y a qué le tiene miedo José Massa? Mira, mi mayor logro científico, sin duda, es el trabajo que hicimos con los colegas de Cerro Tololo, con un alumno que trabajó conmigo que se llama Mario Amuy, que en esa época justo se había ido a trabajar a Tololo. Hicimos un seguimiento de 50 supernovas que las descubrimos acá en Cerro Calán y que las estudiaron en detalle, hicieron las curvas de luz, la gente de Tololo. Ese trabajo, que fue un trabajo que lo hicimos entre como 8, como 10 personas o una docena de personas, es un trabajo que ha tenido muchísimas citas y que tuvo mucha repercusión. Así que yo, claro, como todas las cosas en la vida, antes de tener éxito uno tiene que tener uno que otro fracaso. Claro. Y yo busqué supernovas acá en Cerro del Roble, cerca de Santiago. Tuvimos como 2 o 3 años y no encontrábamos casi nada. Con Marina Wisniewski y con Luis Eduardo González, él subía conmigo, la Marina no subía a observar, pero yo subía con Luis González y descubrimos 3 supernovas en un año. Esperábamos descubrir 10 o 15, descubrimos 3. Al año siguiente descubrimos como 7. Ya como al tercer año descubrimos como 14 supernovas. Y después descubrimos como 14 más. Y ahí tuvimos un problema económico. En esa época Chile era un país bastante particular y había tenido el dólar fijo a 39 pesos. Y de repente hay una crisis económica fantástica del año 82. El dólar subió en unos pocos meses de 39 pesos a 100 pesos. Entonces nosotros necesitábamos comprar material fotográfico en Estados Unidos, en la Kodak. Y las placas fotográficas para poder tomar fotos del cielo y buscar supernovas, la docena de placas costaba como $200. Entonces, cuando el dólar estaba a 39, eran como 80 lucas una caja de placas. Pero de súbito, de 80 lucas pasó a costar 200 lucas. Entonces, nosotros en los años anteriores habíamos comprado 20, 30 cajas de placas, porque en una caja venían 12 placas. Pero de repente, en vez de 20 o 25 cajas de placas, no teníamos para comprar ni siquiera 7 u 8. Entonces tuvimos que empezar a pedir prestada, que nos regalaran, así a andar con un bastón blanco, por favor, una ayudita para este pobre ciego. En Tololo, los amigos nuestros tenían unas placas que las placas se van poniendo como añejas con el tiempo. Se les forma como un velo, a pesar de que están refrigeradas y todo. Entonces nos regalaban placas medio viejonas que las teníamos que cortar. Pero ya se empezó a complicar la cosa y finalmente dejé. Pero el trabajo que hicimos en Cerro del Roble nos permitió a Marina, a Lucho Lalo, a Luis Eduardo González y a mí saber cómo buscar supernovas, que es un arte que en esa época era muy artesanal, pero que no es obvio. Y cuando 5 años más tarde se pusieron de moda las supernovas, nosotros éramos el único grupo que sabía encontrar supernovas así de rápido. Así que ahí enganchamos en el Calán Tololo. Y ahora con lo otro que me pregunta a qué le tengo miedo, mira, yo nunca he sido muy valiente, así que le he tenido miedo a casi todo en mi vida, pero ahora en particular, fíjate que una de las cosas que más, a veces me preguntan, ¿y usted piensa mucho en la muerte o algo por el estilo? Bueno, a esta altura, yo el otro día le dije a uno que se reía,
estoy esperando que llegue la vacuna o la carroza, bueno, porque no sé qué va a llegar primero. Bueno. Pero, claro, yo pensé que iba a llegar la vacuna antes, pero me parece que se están demorando un poco. Sí, No, bastante. mira, más que la carroza, le tengo miedo a esas enfermedades inhabilitantes. Una de Ya. las cuestiones más desgraciadas, creo yo, en la vida es que uno, ya cuando pasa la curva que yo pasé de los 70, una enfermedad como el Alzheimer o algo por el estilo, llega un momento en que no te acuerdas ni siquiera quién fuiste y sin embargo sigue, en el fondo te mueres en vida. A eso le tengo más susto que la muerte, fíjate. Porque morirse, si un día me da no sé, un infarto y me muero, bueno, ya no voy a tener angustia, pero irse muriendo de a poco y estar 4 o 5 años vivo después de que ya la cabeza se te fue, eso realmente no me gustaría. Así que, y tampoco me gusta la silla de ruedas y los pañales, que es lo que uno ve también en el horizonte. Me parece que uno tiene que tratar, bueno, pero uno no lo puede elegir, de vivir con el máximo de dignidad posible hasta el final y ahí, bueno, agarrar sus cosas y irse para el otro lado, irse a ver a Don Sata. Profesor, mire, nos hacen llegar una pregunta, se llama don Juan Carlos Gómez Morales. Dice, profesor, en un viaje a Marte, ¿qué dificultades psicológicas podrían vivir los astronautas? ¿Y de dónde sacarán agua durante el viaje? Gracias, profesor, por divulgar sus conocimientos. Saludos desde Graneros. ¿Qué le podríamos responder a Juan Carlos? Mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, ¿de dónde sacarán agua? Tienen que llevarla. Eso no cabe duda. Uno de los problemas es que, fíjate, el consumo de agua de un grupo, para ir a Marte, el problema es que se necesita una tripulación. A ver, partamos de nuevo. Si queremos ir a Marte, la manera más económica de ir a Marte es ir con lo justo. Ya. Es como, perdonando la comparación, si yo tiro una piedra aquí hacia arriba, si la tiro a una velocidad justa, la piedra va a llegar a topar el techo. Si la tiro más fuerte, va a ser un hoyo en el techo. Claro. Bueno, si yo me voy a Marte con la velocidad justa, alcanzo a llegar a Marte y de ahí me puedo devolver. Ya. Me podría devolver sobre la misma, pero la idea es quedarse allá. Si yo me voy más rápido, tendría que frenar para no pasarme de largo. Ya. Entonces, para irme más rápido que lo mínimo, tengo que gastar más energía para ir, para acelerar aquí. Después tengo que gastar combustible para frenar y enganchar en Marte. Entonces, el problema de ir a Marte es que si yo me voy por la energía mínima, claro, es la manera más económica de, mira, si uno anduviera en auto en la carretera como a 90 kilómetros por hora, uno andaría ahorrando, gastaría mucho menos benzina que yendo a 120 y mucho menos benzina que yendo a 150. Mientras más rápido, más benzina uno gasta. Pero el problema, si uno se va a Marte gastando la menos energía posible, sin meterle pata, dicho en castellano, sí, nos vamos a demorar 9 meses en ir y 9 meses en volver. Pero cuando uno llegue, la Tierra no está bien ubicada para la vuelta. Ya. Uno tiene que esperar como 4 o 5 meses y ahí tirarse. Porque uno se tira para adentro y uno se tira hacia la órbita de la Tierra, esperando que la Tierra justo llegue a ese punto de la órbita cuando uno vaya llegando. Entonces el viaje dura esencialmente 2 años. Si dura 2 años, hay que llevar una tripulación de por lo menos unas 12 personas. Porque tú no puedes llevar un computín. Un computín que te conecte, que esto, que lo otro, que lo demás allá, que no se escucha, que no se ve, que... Tienes que llevar por lo menos 2 y yo creo que más bien es 3. El número correcto es 3. Porque uno de ellos podría enfermarse. Y si se enferman uno de ellos gravemente, el único que va quedando no podría estar las 24 horas del día en turno.
Entonces, 3 es lo correcto. Hay que llevar un médico, pero hay que llevar incluso un cirujano, porque a alguien se le puede quebrar una pata o lo que, qué sé yo qué. Hay que llevar 2 cirujanos, porque al que se le puede quebrar la pata es al cirujano, y lo tiene que operar otro cirujano. Claro. Y así va sumando. Al final la tripulación mínima son como 12 personas. Incluso antes de tomar agua hay que respirar oxígeno. Y uno necesita como 3 kilos de oxígeno por día. Si van 10 personas, estamos hablando de 30 kilos de oxígeno. 30 kilos. Y si tú multiplicas eso por casi 700 días, 2 años, estamos hablando de como 21 toneladas de oxígeno. Hay que llevar tanques de oxígeno para que allá pueda respirar. Si no puede respirar, estamos realmente mal. Entonces, el problema, yo creo que para ir a Marte, lo que va a haber que hacer, mira, para irse del planeta Tierra hay que agarrar papa como a 40.000 kilómetros por hora, para decirlo así en números redondos. Pero para salir a la Estación Espacial Internacional tenemos que subir como a 28.000, 29.000, dejémoslo en 30.000. Si agarras a 30.000, enganchas en la Estación Espacial Internacional. De ahí te quedan 10.000 más para irte para Marte. Entonces tú gastas harto combustible para llegar a la Estación Espacial Internacional, pero te pueden mandar otra cápsula con combustible para reabastecerte arriba y mandarte más oxígeno para reabastecerte y tener oxígeno suficiente para llegar allá, y llevar comida y llevar agua. Entonces tienes que llevar como 20 toneladas de oxígeno líquido para que se pueda respirar allá. Pero tienes que llevar el agua. Eso también suena como medio terrible lo que voy a decir, pero es lo que hacen en la Estación Espacial Internacional. Allá no te creas que tienen una llave. Hay que reciclarla. El agua se recicla. Claro. Entonces hay que confiar en que el proceso de reciclaje sea adecuado, porque te vaya a estar tomando lo que evacuaste hace unos días atrás. Claro. Pero así es la cuestión en el espacio. Entonces el agua es crítica, la comida es crítica, porque si estamos hablando de 3 kilos de oxígeno, también, no sé en términos de kilos, pero por lo menos yo creo que tenéis que llevar como del orden de entre medio kilo y 1 kilo, entre barritas de cereales y no sé qué más, para que coma la gente, porque tiene que alimentarse. Tiene que ingerir 1.500, 1.800 calorías diarias. Entonces, es complicada la logística, porque además, si es más largo, tiene que ir más gente, porque puede haber cualquier emergencia. Pero si va más gente, y el otro problema, que es un problema que es grave, la gente que vaya a Marte tiene que ser el mejor computín, el mejor ingeniero, el mejor de todo. Mira, los astronautas, yo leí un libro que es encantador, un libro de un astronauta canadiense, que dice Guía de un astronauta para la vida en la Tierra, que es muy bonito, yo lo recomiendo, de Chris Hadfield. Bueno, ahí él comenta que cuando seleccionan a los astronautas, se presentan 5.000. Nadie que tenga, digamos, enfermedades obvias se molesta en presentarse al curso astronauta. Claro. Entonces los 5.000 son prácticamente un 7 en todo lo físico, y también intelectualmente son bien preparados. Los van seleccionando y van echando. Al final seleccionan 3. Más o menos 1 de cada 1.000 que concursan para ser astronauta los seleccionan. Y ese normalmente es pero muy bueno, pero la humildad no es lo que los caracteriza. Son un poquitito como primadona. Tú tratás de hacer un grupo, pero tú seleccionas a Plácido Domingo, seleccionas a Pavarotti, tú seleccionas a no sé quién, y después los querías hacer trabajar como un equipo. Pero hay una diferencia grande entre un coro
en que todos trabajan bajo una batuta o un grupo de primas donas. Entonces, el problema más grave ahí va a ser seleccionar gente que sea tan bueno como una primadona o tan buena como una primadona, pero tan humilde como una parte del coro. Eso lo dice Chris Hadfield. Uno tiene que entender siempre, cuando es astronauta, que el grupo es lo más importante y que uno es parte de un grupo. Y cuando ahí hace, es un libro muy interesante, si no lo has leído nadie te lo recomiendo. Sí, sí, lo voy a leer. Él dice ahí que de repente una vez él estaba en la Estación Espacial Internacional y sonaron las alarmas de incendio. Entonces hay un procedimiento que todos lo tienen grabado acá. Entonces dice que él se despertó y fue a hacer las 2 o 3 cosas que él tenía que hacer. Convencido que los otros 2 que estaban con él en la parte norteamericana iban a hacer lo que tenían que hacer. Entonces decía, yo no podía empezar a decirle, oye, haz esto, haz lo otro. No, él tenía que tener la convicción de que los otros iban a hacerlo. Él vio lo suyo, los otros vieron, cuando se encontraron, vieron que no había un incendio, aparecieron los rusos, conversaron, nadie vio un incendio, reportaron abajo, le dijeron, Houston, se disparó la alarma, pero creemos que no es nada. A los 5 o 10 minutos le dijeron, sí, quédense tranquilos, no es nada. Y dice que 1 hora más tarde volvieron a sonar la alarma de incendio, pero decía que volvieron de nuevo a despertarse, cada cual a hacer lo suyo, porque decía, en el espacio uno no puede atarantarse, uno no puede precipitarse, uno no puede querer tomar el liderazgo que nadie le dio. Uno tiene que saber hacerlo de uno y estar convencido que el otro va a hacer lo que él tiene que hacer. Entonces, en un viaje que va a demorar 2 años, el problema más grande es que funcione afiatadamente, pero también el confinamiento en un espacio reducido. Cuando estás ahí el primer mes puede ser chacota, claro. Pero cuando ha pasado 2 o 3 meses, cuando te enteraste de que se te murió tu abuelita y no sé qué más, y estás ya con la mecha corta y un día te vuelven a tocar el codo cuando estás tratando de tomarte el café y te manchan, entonces ¿hasta cuándo? Ya estoy hasta aquí. Entonces, que se arme una mocha, eso es lo más complicado. La parte psicológica, mantenerlo a todos más o menos. Claro, si tú te pones, cada uno va a andar con estas cuestiones, escuchando su propia música, nadie va a poner la música, nadie le va a poner reggaetón para que tenga que escuchar todo el resto de la callada. Cada cual escuchará lo que quiera y si quiere escuchar reggaetón que le escuche, pero el grupo tiene que funcionar bien afiatado. Entonces ahora lo que están haciendo es tratando de acortar el viaje. Ya. Uno, dicen los de SpaceX, Elon Musk, que pueden hacer la cosa tan rápido como llegar a Marte en 3 meses. Si llegan en 3 meses y se pueden devolver en 3 meses, el viaje a Marte se pone mucho más factible porque hay que llevar mucho menos comida, menos agua, menos oxígeno. Todo se aliviana enormemente. Además, lo otro que ellos tienen es que dicen, vamos a lanzar la nave principal con un cohete grande, pero una vez que esté en el espacio, va a ir otra nave sin tripulación que los va a recargar de combustible y de abastecimiento para que puedan hacer el viaje a Marte y volver. Así que yo creo que la máxima, el máximo límite, pues la tecnología siempre se puede mejorar, pero mejorar el sentido del humor, la estabilidad emocional de todos los astronautas, yo creo que el límite al final terminan por ser las personas más que la tecnología. Así que dicen, bueno, y lo otro que también es importante, no está claro, cuando vayan a Marte van a estar fuera del campo magnético de la Tierra. La Tierra no los va a estar protegiendo de los rayos cósmicos, de los micrometeoritos, bueno, la protección de micrometeoritos, bueno, en la Tierra, la atmósfera, todas las estrellas fugaces son micrometeoritos que caen y que la atmósfera se los come. Entonces, ¿cómo va a ser el diseño de la nave? Por ejemplo, dicen
que si la nave es como un cilindro, debería tener una parte central donde vayan a dormir los astronautas, para que estén lo más protegidos, lo más adentro posible, para que estén lo menos expuestos a la radiación, por lo menos mientras están durmiendo. Porque por otro lado, claro, si uno quiere protegerse, podéis poner 5 o 10 centímetros de plomo, paredes, pero bueno, la nave no te funcionaría mucho si te ponís un chaleco de plomo, bueno, en la nave. Entonces, la nave tiene que ser suficientemente robusta Sí. para que un micrometeorito no se meta y la pinche como uno puede pinchar una papa con un alfiler, pero no le podéis poner una coraza de plomo. Entonces, eso también es una complicación. Y el exceso de radiación podría producir cáncer a la piel, podría producir, incluso algunos creen que el ser humano podría no resistir 2 años viviendo en esas condiciones. A lo mejor se irían muriendo por el camino y sería como el viaje de Magallanes, que salieron 260 hace 500 años y llegaron 18 de vuelta al puerto de Sevilla. Ahí se murieron por el escorbuto, por un montón de otras razones. Pero este viaje en el espacio, algunas de las personas que partan en el viaje podrían no regresar nunca más. Profesor, y una noticia que ha llamado mucho la atención, salió ayer, el descubrimiento de fosfina en la atmósfera de Venus. ¿Qué le parece eso a usted? Me parece fantástico porque eso reaviva. En este momento, como que todo el mundo está mirando para Marte, para Marte y para Marte. Yo, de hecho, en ese libro que escribí, Marte, la próxima frontera, menciono que Venus está a la mitad de la distancia. A Venus uno se demora como 4 meses y medio en llegar. Sería mucho más fácil ir a Venus que a Marte. Pero el problema es que Venus tiene una atmósfera brutal que hace un efecto invernadero tan grande que en la superficie de Venus hay una temperatura de 460 grados. 460 grados Celsius. No Kelvin. 460 grados Celsius. Y el plomo está derretido en la superficie. Y hay volcanes que exhalan azufre. En la parte baja de la atmósfera hay anhidrio sulfuroso, ácido sulfúrico, las cochinadas más grandes. Acaban de encontrar en la alta atmósfera de Venus, como a 50 kilómetros de altura, una señal potente de fosfina, que es un gas, que es una molécula que es pH3. Es un fósforo con 3 hidrógenos, tal como el amoníaco es el NH3. Este es el pH3. Y que eso se produce por la descomposición de materia orgánica, la fosfina. Descubren fosfina, que es pH3. Eso no es ni un sapo, ni nada. Descubren fosfina. Y lo que dice el estudio es que aparentemente hicieron un modelo de la atmósfera de Venus, pusieron todas las condiciones en el modelo, tratando de formar fosfina. Pero los modelos, con todas las perillas posibles, le daban una cantidad de fosfina que es como 10.000 veces menor que la cantidad de fosfina que detectan en una señal que obtuvieron del telescopio ALMA. Sí. Entonces, dicen que, es decir, que la fosfina está ahí y que ellos no saben cuál es el mecanismo para generarla. Pero dejan abierta la incertidumbre de que en una de estas podría ser el tufo de la descomposición de algunas bacterias que pueden vivir sin oxígeno y que pudieran estar... Sí. ¿Ah? Bacterias extremófilas, ya. Anaeróbicas. Anaeróbicas. Que pueden estar viviendo en la atmósfera. Qué interesante. Incluso una cosa divertida, Carl Sagan, hace 40 años atrás, o más, en los años 70,
sugirió, creo que en la serie Cosmos lo dice, que, por ejemplo, Júpiter, que es el más grande de los planetas, no tiene suelo. Es una atmósfera que se va haciendo más densa, más densa, más densa. Después aparece como una especie de bavarois, que es una mezcla entre líquido y aire, entre líquido y gas. Y después el líquido. Pero dice, a medida que uno se hunde en la atmósfera, uno tiene una presión atmosférica tan grande que podrían haber seres vivos, como las medusas que hay en el agua, que vivan en la atmósfera de Júpiter. O seres vivos que vivan como medusas, que vivan en la atmósfera de Venus. Porque en la altura donde ellos encuentran la fosfina, la temperatura no son los 460 grados de la superficie, sino que son como 50 grados, 40 grados. La temperatura es normal. La gran mayoría del ácido sulfúrico está por debajo de ese nivel. Entonces podrían haber seres que floten en el aire, que vivan ahí y se reproduzcan, un océano de aire. Y en vez de haber peces en un océano líquido, hayan como peces viviendo en este océano de aire que sería Venus. Eso sería espectacular, pero nadie lo ha visto. Están especulando que se podría tratar de bacterias que no vivan con oxígeno. Anaeróbicas. Anaeróbicas. Las que pudieran estarse muriendo y la descomposición de ellas produzca la fosfina. La fosfina. Profesor. Pero es una especulación. Lo que sí es cierto, lo único que es cierto, radicalmente cierto, es que detectan fosfina en la atmósfera de Venus. Porque la detectaron con un radiotelescopio en Hawái, que se llama el James Clerk Maxwell, que es un telescopio, y después con ALMA, que son 66 antenas, le achuntaron a Venus y obtuvieron una señal mucho mejor, de más calidad, y que confirma la señal del telescopio de Hawái. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Todavía estamos un poco en pañales. Hay que seguir esperando. Pero esto reaviva. Mira, hace un tiempo atrás leí un proyecto que tienen los de la NASA de mandar un orbitador a Venus, no para que baje, sino para que flote en la atmósfera. Una especie como de Zeppelin que flote en la atmósfera como a 60 kilómetros de altura, donde la presión es más o menos como una atmósfera, porque abajo es 90 atmósferas, donde la temperatura es como 0 grados, entre 20 grados Celsius, 0 grados, y esa nave podría llevar incluso tripulantes, y ahí podrían tomar medición de la atmósfera, de la composición química, podrían llevar toda clase de cosas, con un radar, pueden repasar la topografía de Venus. La topografía se conoce bastante bien porque han hecho mapeos de un satélite que ha orbitado Venus con ondas de radar. Se conoce bien la topografía de Venus, pero siempre estando allá uno puede tomar más cuestiones. Podría ser una nave automática también, pero con esto se reaviva la idea de que Venus puede ser un bonito destino. Incluso yo encuentro esto, en este minuto, la carrera espacial para ir a Marte está bastante lanzada. Sí. Pero de repente... puede haber un cambio de planes. Claro, es decir, si yo veo que tengo dificultades para ganarle a los otros, de esta me puedo ir a Venus y a lo mejor puedo tener un tremendo retorno. Claro. De hecho, los rusos, los soviéticos, cuando no pudieron seguir compitiendo con los americanos para ir a la Luna, empezaron a poner laboratorios espaciales. La Salyut, después la nave Mir, y han seguido investigando la física del espacio, que era mucho más barato que ir a la Luna. Ir a la Luna era carísimo. Hoy día,
cuando me preguntan, ¿y por qué no ha seguido yendo el hombre a la luna? Hoy día, un viaje a la luna tendría que escribir un cheque de por lo menos $1.000 millones para partir. Esa sería como la bajada de bandera. Por lo menos un Saturno 5 con un Apolo en la punta, hoy día costaría por lo menos $1.000 millones. Ahora que está, es decir, usando el diseño antiguo, usando todo, pero construirlo tendría un costo de ese estilo. Entonces, es muy caro. Ahora SpaceX, que es una empresa privada, está construyendo cohetes mucho más baratos, está bajando los costos por todas partes y es posible que se pueda ir a Marte, porque si no, el ir a Marte, bueno, yo encuentro que Chile debería de apostar por el espacio, pero no nosotros vamos a, con las patas y el buche no vamos a ir a Marte, pero de empezar a pensar cosas, ser parte de un equipo. Mira, la ESA contiene a todos los países europeos, un consorcio, todos los países europeos aportan. Bueno, no sé si Chile lo admirieran, porque tiene una billetera chiquitita, pero cada cual aporta de acuerdo con su billetera. Chile podría poner, seguro que podría poner 20, 30, 50 millones de dólares al año y el retorno sería inmenso, porque podríamos tener ingenieros que participen en la construcción junto con los franceses o junto con los alemanes, junto con los ingleses. Estaríamos en un diálogo, estaríamos ahí. Pero esto no, si nosotros no somos capaces, no, esto es muy caro, no. Bueno, yo creo que hay que vencer esos fantasmas y tratar de meternos en aquellas cosas que son caminos que construyen futuro. Fíjate que acaba, perdón que estoy hablando todo esto y no te dejo preguntarme, pero no. Déjame para redondear esto. Sí. Los árabes, los Emiratos Árabes Unidos, acaban de lanzar una sonda a Marte, para estudiar la atmósfera de Marte. Y cuando uno lee la noticia, una mujer que es la encargada de todo el proyecto, emiratí, decía, estamos haciendo esto porque queremos que los jóvenes emiratíes vean en la ciencia y la tecnología el futuro. Queremos que se sientan orgullosos y que estudien ingeniería y que estudien carreras técnicas. Mandaron esto, bueno, tiene un propósito científico importante, etcétera. No es que fueron a puro parar el dedo, esto no es un fuego artificial, pero que dice que junto, el valor agregado más importante para ella era el efecto que va a tener en la juventud emiratí, que dice, los Emiratos Árabes Unidos han vivido del petróleo y del gas, pero ni lo uno ni lo otro va a durar para siempre. Tenemos que entrar en la tecnología del siglo XXI. Me corrieron las lágrimas y yo decía, ¿por qué esta mujer no se viene para acá? Sí, exactamente. Sería lindo. Necesitamos gente más visionaria, profesor, en temas espaciales. En el colegio estamos educando a una generación distinta de niños, de alumnos, son niños del siglo XXI y también unos niños que han nacido en todo este tema de la era espacial. Entonces, habría que tomar ya cartas en el asunto. Por muchos años Chile ha dejado de lado estos temas que en realidad a los alumnos, yo siempre digo, en el colegio uno pasa un eje que es ciencia y universo, prácticamente es como la cuarta unidad en todos los cursos y se pasa siempre a medias porque nos encontró la finalización del año y es una unidad que los niños esperan con ansias, les encanta todo lo que tiene que ver con ciencia, con espacio, con astronautas. Entonces tenemos un tremendo potencial, tenemos niños que a futuro pudiesen ser grandes aportes a las ciencias espaciales de nuestro país. Y mire, en relación a lo mismo, profesor, hay un alumno del Colegio Master Dei de Coyhaique que se llama Francisco Molina y él quiere saber qué es lo que a usted más le apasiona de su trabajo y cómo pudiésemos motivar a los chicos a que elijan estudiar el universo, como decía acá Stephen Hawking, que no importa cómo esté la vida aquí en la Tierra, uno siempre tiene que mirar al cielo, mirar hacia arriba, porque allá prácticamente están nuestros orígenes. Entonces, ¿cómo se podría motivar a esta gente
a esta juventud y qué es lo que a usted más le apasiona y le gusta de su trabajo. Pues mira, como todas las cosas en la vida, uno cuando va adquiriendo más experiencia y van pasando los años, uno valora de distintas formas lo que tiene a su alrededor. En este minuto yo estoy dedicado prácticamente 100% a la divulgación científica, a la divulgación que hago a través de los libros, la divulgación que el año pasado, cuando éramos libres y no estábamos prisioneros en nuestra casa, yo el año pasado recorrí Chile de Arica a Punta Arenas varias veces. Bueno, estuve en Angol, en Temuco, en Pucón, en Valdivia, en un montón de lugares. Me encanta la presencia cercana de los niños, de los jóvenes, de las niñas. Sí. Las niñas tienen una inquietud intelectual extraordinaria y que hay que fomentar, porque Chile está muy al debe con la inteligencia femenina. Entonces, ahora, incluso coordinándolo con lo anterior, yo durante 40 años he enseñado historia de la astronomía. Al comienzo, cuando yo enseñaba historia de la astronomía, yo era el único que tenía en mi oficina y también en la biblioteca del observatorio. Tenía 20, 30 libros de historia de la astronomía. En castellano había uno o dos, el Abeti, otro más que ya ni me acuerdo. Entonces yo le escribía apuntes a mis alumnos. Estuve 40 años reescribiendo los apuntes. El curso lo dividía, no sé por qué, lo dividía en 20 temas. Yeah. La primera parte y en 20 temas la segunda parte. Y de los 20 temas hice apuntes. Los apuntes típicamente tenían como 10 hojas. Una hoja impresa a mimeógrafo con unos métodos súper rudimentarios para imprimir las páginas en una hoja amarilla. Entonces, en total, yo tengo en mi computador 500 páginas, fácil, 500 páginas de apuntes de historia de la astronomía. Entonces ahora una de las cuestiones que me gusta y que estoy en ello es que no quiero que cuando me pille el Alzheimer y ya no me acuerde ni quién era Newton, que los apuntes queden en mi computador y cuando ya Don Sata me llame para irme a Venus, mi señora bote el computador porque está muy viejo y se pierda toda esa información. Entonces saqué un libro hace poco, en pandemia, que se llama Bajo el manto de Urania, que es la gran revolución científica. Un poco a la editorial Planeta le pedí si es que les parecía que publicara un libro de historia de la astronomía y les ofrecí hacerlo sobre la parte como más taquilla de la historia de la astronomía. Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Kepler y Newton, esos 5. Qué bien. Y ahora estoy preparando un libro que va después de ese, cronológicamente, que es el nacimiento de la astrofísica. William Herschel, los grandes mecanicistas del siglo XVIII y el comienzo de la astrofísica en la primera mitad del siglo XIX. Y también estoy preparando un libro que va antes que ese, que es un poquitito partiendo de los griegos y la mitología griega y cómo los mitos griegos terminaron en las constelaciones y cómo Orión era un guerrero que no sé qué, no sé cuánto, y cómo el escorpión le picó una pata a Orión. Entonces, coordinar cosas muy antiguas hasta Ptolomeo. No sé cuál libro voy a sacar primero, es decir, para el año que viene, o saco el libro de los griegos, o saco el libro de... O tengo como 3 o 4 otras ideas en la cabeza. También, el año pasado, por sugerencia de la editorial, y claro, cuando una buena idea a uno se la tiran y no se le ocurrió a uno, como que da lata, yo reconozco que yo no la tuve, a pesar, yo tengo una idea hace mucho tiempo, que la tengo aquí en la cabeza y que la tengo que materializar en estos días para el 18,
como no voy a hacer aquí una ramada en mi casa, voy a empezar a ver. Yo quiero hacer un libro de astronomía para niños, pero como un libro de cuentos, un libro de astronomía para niños chicos. Pero el problema es que un libro así es muy importante que tenga una muy bonita presentación, tiene que ser muy atractivo, tiene que entrar por los ojos. Y como yo no soy el que va a poner la estética del libro, tengo que hacer un libro con alguien que pueda hacer un diseño que me encante. Y por ahí tengo medio vista a una persona, y la editorial también me dice que ellos tienen más ilustradores. Pero el año pasado hicimos una versión para niños de 10 años del libro Somos Polvo de Estrellas, que se llama Somos Polvo de Estrellas para niños y niñas, y que es un libro que ha tenido una tremenda aceptación. Entonces ahora estamos haciendo otro libro de astronomía también, como los que he publicado, para niños y niñas de 10, 12 años. Así que me estoy moviendo, y que ya no sé dónde estoy, pero de hacer divulgación de tercero medio para arriba y adultos hasta los 100 años, hacer divulgación para niños de 10, 12 años. Yo creo que yo me convencí una vez que fui a Valdivia. Una vez fui a Valdivia, una gran amiga mía, la Lilian Villanueva, me invitó y llevó como 7 colegios al aula magna de la Universidad Austral. Es la peor charla que he dado en mi vida. Pésimo. Llegaron los colegios ahí, eran todos chiquillas y chiquillos de cuarto medio. Estaban en primera fila las niñas, acomodándose la blusa y no sé qué, tocándose la punta de la falda, y 2 cuchicheando y mirando para allá, y unos galanes por el otro lado que se arreglaban la corbata y sonreían. Llegó un momento en que yo estaba tan mosqueado, porque además nunca desapareció un murmullo, que al final paré la charla y les dije, miren, ¿saben qué más? Al fondo está la puerta, así que los que tengan cosas importantes que hacer, váyanse. Yo no les pedí que vinieran, y yo me siento mucho más contento que se vayan, para no interrumpir la conversación de ustedes. Claro. Sigan conversando afuera, pero déjenme aquí, y si se quedan 10, 20 personas, yo les cuento este cuento a 20 personas. Ninguno de los cabros se atrevió a irse, pero ya el aire quedó de cortarlo con un hacha. Después de eso teníamos planificado hacer preguntas, y la estábamos transmitiendo por streaming. Esto fue hace como 6, 8 años atrás. Y me hicieron como 6 o 7 preguntas de Antofagasta. Y no me hicieron ni una pregunta del auditorium en Valdivia. Que al final me despedí y le dije, bueno, no se preocupen, en unos meses voy a ir a Antofagasta, así que ahí me pueden hacer las preguntas por streaming, porque parece que las preguntas funcionan más por streaming que presencialmente. Pero ahí me di cuenta de una cosa, que a los niños hay que llegarles mucho antes de que estén en cuarto medio. Mucho antes. Tengo un dicho que lo voy a patentar. Hay que llegarle a las neuronas antes de que lleguen las hormonas. Cuando llegan las hormonas ya estamos fritos. Ahí ya sonó. Ahí se fregó el Perú. Así que por eso niños de 10, 12 años son encantadores, pero incluso yo creo que los conceptos básicos, la alfabetización científica, se le puede hacer a un niño de 4, 5, 6 años. Y que los niños entiendan conceptos básicos. No empezar a meterle ecuaciones, ni fórmulas, ni nada. Conceptos de física, de astronomía, de química, se le pueden hacer. Entonces ahora me estoy mudando para hacer divulgación a niños muy chiquititos o de mediana edad. Este libro de astronomía para niños y niñas, que por ahí tengo una copia, pero no me voy a molestar de sacarla. Ese libro ha sido muy exitoso. De hecho, bueno, la voy a sacar por pura... Vaya nomás, profesor. No, si lo tengo aquí a mano. Mira, ese libro va en la 5ª edición y salió en diciembre del año pasado. Sí.
Y bueno, yo no entiendo cómo van 5 ediciones si hemos estado con pandemia las 3/4 partes del tiempo. Pero aparentemente se ha vendido, porque si no, la editorial hace una nueva edición cuando se le acaba la edición anterior. Así que se deben de haber vendido como 10.000 copias de este libro, porque las ediciones típicamente son como de 2.000 con pandemia. Así que obviamente libro en este rango de edades, de 10, 12 años, bueno, este libro que está ilustrado como Claro. tiene otra estética, pues ves tú, así al lote se ve. Este es el Somos Polvo de Estrella, que ese, a ver si tengo otro por aquí para seguir chochando, estoy como mostrando la foto de mis nietos, ¿no? Ese que salió hace 3 años, Sí, sí, puedes también. ver, va en la edición 25. ¡Oh! 25. ¿Y a cuánto equivale cada edición? A 2.000 textos. En este, yo creo que por lo menos 2.000. Yo sé que ha habido ediciones de 4.000 libros. Yo creo que aquí estamos hablando, bueno, la editorial dice en esta misma carátula que se han vendido como 70.000 copias de Somos Polvo de Estrella. Entonces, de alguna manera, a la gente le ha encantado el libro Somos Polvo de Estrella y se está vendiendo en Argentina, porque lo hicieron en Argentina, también lo hicieron en Perú, lo hicieron en Colombia y en México. Así que ese libro, eso me entusiasma mucho porque, mira, yo he estudiado un montón de cosas, tengo todavía, el Alzheimer no me pilla, así que tengo hartas cosas en la cabeza y yo quiero tratar de contársela a todo el mundo para que otros tomen el relevo. Yo estoy tocando madera para resistir 5 o 10 años más, pero en 10 años más yo me voy a ir a darle pan a las palomitas o a mirar los árboles por debajo, no lo sé. Lo que ocurra primero, pero no voy a estar haciendo charlas ni nada. A los 80 años no voy a andar con muletas o en silla de ruedas dando charlas. No quiero emular a Stephen Hawking, con todo respeto, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener ciertos límites, sí. Pero yo quiero contar todo lo que pueda y yo veo que hay una gran recepción sobre todo de la gente joven, de los muchachos que están entrando a la universidad, entrando a carreras técnicas, CFT o a institutos profesionales. He tenido muy, muy buena acogida y eso me llena de orgullo. Yo el primer libro que hice me demoré una enormidad. Esto lo cuento un poco para que vean que, claro, este libro, me dicen, hay varios que me han dicho, pucha, que tuviste suerte de que te fue tan bien con ese libro. Sí, claro, bueno, yo hace 30 años atrás, en el año 88, escribí un libro gordo que se llama Astronomía Contemporánea y me demoré como 2.000 horas de trabajo, 2.000 horas en escribir el libro. Y el libro tiraron 1.000 ejemplares y sí, se vendieron. Y después tiraron la segunda edición de 8.000 y se vendieron y ahí murió. Entonces, gastar 2.000 horas de mi tiempo, 2.000 horas de mi vida en escribir un libro para vender 2.000 copias, la verdad es que me dio una lata terrible. Más allá de que el rédito como derecho de autor era bastante ínfimo, gané como 1.000 pesos la hora. Yeah. Yo creo que, yo siempre bromeo que 1.000 pesos la hora uno lo puede ganar en cualquier cosa. No es como para decir yo soy un profesional y gano 1.000 pesos la hora escribiendo libros. Ahora, claro, después escribí otro libro que se vendió un poco mejor y otro y otro y otro. Y claro, hoy día sí he tenido suerte, pero es que llevo dándole vuelta a la manivela mucho tiempo. Este mismo libro es una charla que yo di como 30 años. Y la charla la encaché por aquí. La charla al comienzo no tenía nada que ver con la charla al final, pero de alguna manera lo fui puliendo. Si uno trabaja y trabaja y trabaja y pule una cosa, termina saliendo mucho mejor. Entonces yo siempre le digo a los alumnos, mira, la perseverancia, el insistir,
el insistir, el machacar. Si uno quiere, y esto va para toda la vida, si alguien quiere poner una empresa, un taller, lo que sea, y quiere en un mes estar vendiendo millones y millones, no, confórmate con sobrevivir los primeros meses, incluso los primeros años. Y muy lentamente y muy de poquito en poco, las cosas pueden ir cambiando. Al comienzo uno no sabe ni siquiera hacer las cosas. Si yo pusiera una fábrica de empanadas, la primera empanada me la tendría que comer yo, porque no me la va a querer comprar nadie. Pero después me van a quedar un poco mejores y un poco mejores, y así uno va avanzando poquito a poco. Profesor, volviendo al tema de las charlas y de estos libros que usted ha escrito, principalmente también de cierta forma para motivar un poco a los chicos, a los niños, a las niñas, hay muchas personas que se hacen la siguiente pregunta. Quieren saber cómo usted adquirió esa habilidad de comunicación que las personas la definen como cercana y sencilla. Cada vez que usted hace charlas, llena estadios, llena auditorium, porque la gente le entiende. Es muy difícil ir a una charla, quizás de astronomía, en donde el expositor empieza a explicar algo de una forma, quizás con términos que no están al alcance de todas las personas, ya que no todos entendemos. Entonces, la gente dice, ¿cómo usted logra esa capacidad, esa habilidad de comunicación? ¿Cómo es capaz el profesor Massa de enseñar cosas tan complejas de una forma tan clara y comprensible y cercana también hasta que los niños entienden? ¿Cómo cree usted que se logra eso? Mira, yo creo que como todas las cosas en la vida hay que tener ganas, y yo tengo ganas. Y por otro lado también uno al comienzo, como te decía, uno hace lo que puede, y si lo haces con ganas, eres objetivo en darte cuenta si salió bien, regular o mal, y después lo haces un poquito mejor, y uno va cambiando los temas, y va cambiando un poco la manera de comunicarse. Yo te puedo decir, así un poco para ejemplificar, yo cuando estuve en Toronto, tuve la suerte de en 2 ocasiones de estar como oyente, como alumno, de charlas de Carl Sagan, el gran divulgador de la astronomía del siglo XX en Estados Unidos, justo más o menos en la época en que estaba, yo creo que estaba como preparando la serie Cosmos y eso. Estuvo en Toronto, estuvo una semana haciendo clases formales de astronomía planetaria. Y era muy, muy bueno. Entonces, yo me quedaba embelesado mirando a Carl Sagan y viendo, yo soy más atarantado. Hablo rápido, una cosa que todavía me falta, yo me critico bien, harto, mucho. Yo creo que yo todavía no sé usar las pausas. Las pausas son muy importantes. Uno puede hablar rápido y parar un poco, y la pausa da un acercamiento. No, yo de repente como que emborracho, la perdí porque hablo demasiado rápido. Bueno, ahora siempre tengo un problema en las cuerdas vocales que me hace hablar un poco más lento, porque si no me quedo sin aire y me quedo mal. Si yo fuera a solucionar mi problema de las cuerdas vocales, no me entendería nadie lo que hablo, porque soy muy atarantado para hablar. Pero junto con ver modelos como Carl Sagan, que era fantástico, donde uno va copiando estrategias y de repente tirar una broma, hacer un corte, uno dice una cuestión medio cotota y entonces lo culminas con una broma que la gente se va a reír y se va a acomodar y uno los hace participar, por último con una expresión corporal. Pero también tuve algunos otros encuentros, uno en particular que lo recuerdo, pero no te voy a decir quién fue porque sería feo. En el año 79 yo venía llegando a Canadá y me invitaron a dar una charla al norteamericano, al chileno norteamericano de Santiago. Yo creo que me invitaron a mí por descarte. Yo al observatorio llegaban peticiones, queremos que alguien vaya, y yo era el único que estaba dispuesto a ir a todas. Mis otros colegas, no, yo estoy muy ocupado, no, yo no puedo, no, yo no sé.
y era un homenaje a los 100 años del nacimiento de Albert Einstein. Entonces yo fui a hablar de la parte astronómica de Albert Einstein. Un físico, habló de la parte física de Albert Einstein, cuál fue su contribución a la física, y el tercero hablaba de una biografía. Entonces nos pidieron que no nos chocáramos mucho. Entonces yo no podía partir contando, mire que Albert Einstein era un niño que no. Yo hablé de las grandes contribuciones de Einstein pero el que habló de la biografía de Albert Einstein, que era la parte más fácil, contar cómo había sido la niñez, cómo fue la juventud, cómo se casó y cómo estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la vida de Albert Einstein, ese partió bien y terminó escribiendo ecuaciones tensoriales, el tensor energía-momentum, el tensor... Mira, yo no entendí la mitad de lo que decía. En el auditorium que estábamos hablando, yo fui el primero en hablar. Yo hablé de cuestiones bien sencillas de astronomía. El segundo, la física era más dura, metió algunas ecuaciones, no fue muy sencillo, pero salvó. El tercero, que era la pega más fácil, empezó a escribir ecuaciones para que todo el mundo supiera que él sabía. ¡Ay, qué feo! Entonces, la verdad es que cada vez que yo daba una charla, lo único que no pienso y lo único que no me importa es que los auditores o la gente vaya a pensar que yo no sé de lo que estoy hablando. Yo sé lo que sé perfectamente lo que no sé, pero una charla no es el minuto para lucir mis conocimientos. La charla es una cuestión para demostrar las habilidades comunicacionales de uno. Si yo le hablo a los niños, tengo que hablarles en un lenguaje para que los niños entiendan, porque si los niños no entienden, es culpa mía. Si yo le hablo a la señora Juanita y la señora Juanita no me entiende lo que yo le estoy diciendo, entonces la culpa es mía. Yo no puedo decir, no, esta señora no entiende nada. No, si yo no me quiero tomar la molestia de explicarle a la señora Juanita porque digo que no me tinca que esta señora no va a entender nada, no lo hago. Perdón que me está sonando el teléfono celular. No se preocupe. Por qué. Pero entonces yo creo que por una parte, yo cuando hablo, según la audiencia, hago un esfuerzo grande por comunicarme. En ese sentido también, yo perdí a lo mejor el pudor de en un momento dado hacer comparaciones que yo sé que no son muy exactas, que no es muy lo que corresponde, pero creo que grafican lo que estoy tratando de ejemplificar. Entonces, de repente, con un ejemplo, uno puede ser mucho más gráfico que escribiendo las ecuaciones y tratando de resolverlas. Entonces, claro, a veces algunos de mis colegas me han hecho comentarios y me dicen, pucha, te pasaste, dijiste que las estrellas son como una pelota de fútbol. Bueno, yo me río, le digo, bueno, anda a dar la charla tú y di lo que queráis, ¿no? Claro. Porque la verdad es que si yo comparo el tamaño de una estrella con una pelota de fútbol y le digo, mire, la estrella más cercana estaría a 6.500 kilómetros. 6.500 kilómetros si el Sol fuera el porte de una pelota de fútbol. Es algo que se le queda a la gente en la cabeza o que puede entender que las distancias entre las estrellas son enormes comparados con el tamaño que tienen. Si yo te digo, mira, el radio del Sol es 696.000 kilómetros y la distancia de aquí a Alfa Centauri es 4,3 años luz y el año luz es la distancia que recorre la luz en un año a 300.000 kilómetros por segundo, 86.400 segundos por día y 365,25 días por año. Nadie entendió nada. Eso, claro, eso es lo correcto. O un año luz es 9 por 10 elevado a 12 kilómetros.
y 4,3 años luz, bueno, es 4,3 veces más grande. Pero de repente poniendo una comparación, un ejemplo, uno se va acercando el tema a la gente. Sí. Y yo creo que, fíjate que yo soy un obsesionado con el tema de la educación. Yo creo que la educación en Chile es algo que ha sido deficitaria, no porque seamos pobres, no porque seamos tontos, no, la educación en Chile por 200 años, ha sido deficitaria porque nadie le ha interesado la educación. No estoy diciendo que no han habido educadores fantásticos, profesores esforzadísimos, etcétera. Pero en Chile, en el siglo XIX, se educaba al 1% de los alumnos. Al 1% de los alumnos. A fines del siglo XIX, en Chile el analfabetismo era un 80, un 90%. Entonces, ¿es que acaso los presidentes de la República no se daban cuenta del nivel de analfabetismo que hay en el país? No se daban cuenta, pero no era prioridad para ellos. Hoy día hay estadísticas que uno va tomando de un lado o del otro. Dicen que un porcentaje de más de la mitad de la gente en Chile no entiende lo que lee. Claro. No entiende lo que lee. Saben leer, pero no entienden lo que leen. Pero eso es que la educación que le estamos dando está fallando. Está fallando. Y por eso es que es tan importante ponerle las pilas a la educación. Y hay una... Mira, yo creo que yo he sido bien crítico del rol del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, yo creo que hay mucho smog en el centro de Santiago y se le atrofió el cerebro. Debería haber mucho más libertad de que las distintas zonas del país... A mí en Parral me hablaban del ornitorrinco. Hasta el día de hoy no he visto ninguno. ¿Y para qué? Y que yo sepa, nunca hubo un ornitorrinco en Parral. Y a lo mejor en Calama le hablan de los bosques a los niños y no sé de... Claro, es decir, en San Pedro de Atacama o en Toconá o en donde sea, hablemosle de otras cosas. Hay que contextualizar la educación. Claro. Exactamente. En Chiloé, sí, en que la mayoría de las familias son pescadores porque viven del mar. Bueno, hablemosles del océano, hablemosles de Jacques Cousteau. Y en el norte de Chile, que tenía ese cielo estrellado fantástico, háblale de alma y háblale de no sé qué más. Pero yo creo que el Ministerio de Educación no le interesa tener una... Decir no le interesa son palabras muy duras, pero en la práctica, ellos tienen un formato y todos tienen que obedecer. Es decir, es una cuestión como medio militar. Este es el formato y ustedes tienen que obedecer este formato. Una vez una anécdota que me comentaba una profesora en Isla de Pascua, tenía un alumno que era un desastre, que no sabía casi leer ni escribir y tenía como 18 años y medía como 2 metros. Y ella quería sacarlo de la educación porque ya no podía seguirle enseñando. Yo decía, no, tiene que dejarlo repitiendo. Pero me decía, si lo dejaba repitiendo iban a estar con niños de 12 años. Y este gallo tenía 18. Pero tenía una discapacidad, tenía muy poca facilidad para entender lo que le estaban enseñando. Que al final dice que casi le cortó a una mujer del ministerio. Dijo, mire, venga usted acá y póngase en la realidad. No me diga una receta. Yo voy a hacer lo que yo, como profesora, creo que corresponde hacer y usted acepte lo que yo le estoy diciendo. ¡Ay, no! Es que el reglamento dice... Y estaba totalmente levantada la mujer acá del Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que hay tanto que hacer en educación, pero a mí a veces me han dicho que si yo sería ministro de Educación en otra vida y en otro planeta, pero acá en este planeta y en este planeta llamado Chile, no. Es muy difícil. Pero el que sea difícil no significa que no hagamos un esfuerzo y que no tratemos de por lo menos mejorar un poquitito lo que se pueda.
profesor, y como una forma de ir mejorando este tema de la educación y principalmente de la educación astronómica, de ir motivando a los niños a que sigan observando el cielo, buscando sus orígenes. Acá en la región hay un proyecto de la UFRO Campus Angol con Astrolab, del Observatorio Astronómico Nahuelbuta. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, me parece fantástico, me parece fantástico. Yo creo que los niños, incluso a los niños hay que motivarlos. Y un cerebro bien motivado te sirve para todo, te sirve para todo. No es cuestión de decir, no, es que no queremos astrónomos acá, no. Sí, a lo mejor no va a salir nunca un astrónomo. Claro. Pero si un niño va y ve el cielo y ve una máquina y apunta y el computador dice, mira, esto es lo que vamos a estar viendo, y lo mira por el telescopio y ve eso lo que está viendo, si el niño se motiva, se va a poner a buscar en internet, va a tomar un libro de la biblioteca, va a tratar de entrar en ciencia y tecnología. La astronomía para mí es como el mascarón de proa del barco de la ciencia y la tecnología. El mascarón de proa puede ser bien bonito, con colores lindos, pero el barco te trae toda la ciencia y tecnología. Si un niño se entusiasma con estudiar computación, con estudiar robótica, con estudiar automatización de procesos, etcétera, porque miró el cielo y vio no sé qué, porque miró en un planetario, tenemos todo ganado. Y yo a los niños los llamo a que aprendan a echar a volar la imaginación y que aprendan a pensar, que vean que 2 más 2 son siempre 4 y que si le sumamos 3 siempre vamos a tener 7, así de simple. ¿Y para dónde? ¿Qué es lo que más le emociona? Si un niño mira por el telescopio 50 veces y se emociona con ser poeta, mira, acaban de darle el Premio Nacional de Literatura a un poeta de por allá, Sí, Elicura, Cura. que es fantástico. Si el niño, después de ver el cielo, se dedica a hacer poesía, maravilloso, Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Si después de ver el cielo se dedica a ser ingeniero, igual de maravilloso. Y si es un hombre de bien y pone una tienda y atiende gente y trata a todo el mundo bien, igual de maravilloso. Si aquí no se trata de que no le tenemos que enseñar esto para que sea tal cosa, Claro. no. Mira, ¿de qué te sirve haber escuchado poemas de Neruda? ¿De qué te sirve haber escuchado las 4 estaciones de Vivaldi? ¿De qué me sirve a mí haber escuchado 1000 veces muchas de las obras de Bach? Yo escucho a Bach y me emociono a pesar de que lo he escuchado muchas veces. Pues la música es algo que te alegra el alma, como que te oxigena el alma. Si a un niño uno en la escuela le hace escuchar un violín que suene lindo, si uno le pone una grabación, si uno le pone a Plácido Domingo, le pone a Pavarotti, a mí me encantaba la voz de Pavarotti. Si el profesor de música los motiva para que aprendan a escuchar y que escuchen el timbre de un instrumento, que no confundan a la música con el ruido, que otro le enseñe a ver, que les diga, mira, este árbol tiene unas hojas de esta forma y tiene un tronco así, el otro árbol es más flaco, pero tiene unas hojas más gordas, etcétera, etcétera. Que los niños aprendan a ver. Hay una cosa que la repito siempre. Hay un dicho árabe que dice, los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Hay que enseñarle al cerebro de los niños a que vean. Hay que enseñarle al cerebro de los niños a que escuchen. Uno escucha y ve con el cerebro y ahí te van quedando las cosas. Entonces, es como hacer gimnasia. ¿De qué te sirve hacer gimnasia? Yo voy a hacer tiburones en el suelo, no, te sirve para mantener un mejor estado físico, y un mejor estado físico te sirve absolutamente para todo. A lo mejor, teniendo un buen estado físico el día de mañana, van a pegar un salto muy rápido y no te van a atropellar. Y si tienes mal estado físico, te van a haber atropellado. Entonces, uno nunca puede estar pensando, la educación tiene que formar ciudadanos de otro nivel en Chile. Y lo otro que yo les diría a todos los niños, a mí me encantaría que los niños que salgan de cuarto medio sean ciudadanos alfabetizados, ciudadanos cultos, ciudadanos educados. Y yo no quiero
que más allá de un 10 o un 20% entren a la universidad. Hay miles de actividades muy bonitas que también se pueden desarrollar. La educación no puede ser un camino a la universidad o el fracaso. No es que hayan dos puertas, la universidad o el fracaso. No. Cuarto medio es una plataforma donde toda la ciudadanía debería tener, es saber un poquitito de poesía, un poquitito de música, un poquitito de ciencia, un poquitito de todo, ser amigo de la lectura, ser amigo a lo mejor de ir a obras de teatro, de ver, etcétera. Pero como que esta cuestión, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué voy a ganar si yo hago esto o lo otro? Yo creo que están equivocados. La vida no puede estar siempre en función del rédito, de la ganancia. No, ¿qué carrera? Mira, ahora que este año es tan raro, pero en esta época empiezan a salir en los diarios las carreras más lucrativas. Si usted estudia esta carrera, al cabo de un año va a estar ganando tanto, y al cabo de 5 años va a estar ganando cuánto. En cambio, si estudia esta otra carrera, oye, como que las opciones en la vida, los niños tienen que aprender en la educación básica, es como estar en un cóctel comiendo canapés de todo. Tú te comes un canapé que puede ser un langostino, que puede ser un salchichón, que puede ser una palta o un palmito. Te comes un poquito de todo y te das cuenta cuáles son las que te gustan más. Y después te vas como especializando en lo que más te gusta. Uno tiene que buscar aquello que el corazón te late más rapidito. Yo me vine a Alvaro Arana porque quería ser ingeniero. Quería ser ingeniero. Tuve 5 años apuntando para ingeniería. Entré a la escuela de ingeniería. Y cuando estaba en tercero, ¡pum!, apareció de súbito y yo ni sabía, ni sospechaba. Nada hacía prever que se iba a abrir la carrera de astronomía cuando yo estaba ahí. Y yo dije, bueno, si en una de estas me voy por aquí. Y bueno, y mi corazoncito me dijo, mejor ándate por astronomía y no por ingeniería. Entonces uno tiene que obedecer. Además, lo otro, para mí la decisión no era tan dramática, porque cuando yo tomé esa decisión, la esperanza de vida en Chile eran como 60 años. Pero ahora la esperanza de vida para los jóvenes va a ser de 100 años. Y estar 100 años haciendo algo que no te gusta, esa cuestión es como irse donde Don Sata al tiro, ¿no? En el infierno te pueden tener haciendo tonteras durante años. Ahí pueden ser miles de años, sí. No hay que subestimar a Don Sata, pero sería tan penoso vivir una vida tan larga y no disfrutarla. No, es que yo me metí en esto porque iba a ganar más plata. Claro. Oye, caramba, está bien. Uno tiene que estudiar algo que sea razonablemente lucrativo, que te permita vivir. Pero entre un auto grande o un auto mediano, entre uno mediano y uno chico, tampoco es tanta la diferencia. La vida no cambia, realmente no cambia, por el porte del auto o por el porte del plasma. Yo siempre he tenido una tele en mi casa que es de mediana tirando para chicos, porque creo que los programas se ven igual. Pero no, es que tengo que tener un plasma de 60 pulgadas. ¿Para qué? Cumple la misma función. Exactamente. Y uno además va y se encalilla y tiene que pagar durante 24 cuotas un plasma así tanto más grande que el que tenía, que ya lo tenía pagado. Entonces uno siempre vive como los ratoncitos en esa rueda que está girando y girando, dándole vuelta. Así que aprendan a disfrutar, que aprendan a pensar, que aprendan a sopesar situaciones los niños y que vayan caminando por la vida con los ojos abiertos. Pero yo no quiero que sean astrónomos, quiero que sepan pensar y que vayan para donde les dé la gana, pero que lo hagan desde una convicción profunda, porque desgraciadamente una cosa que es un fracaso de la educación, hay una cantidad enorme de jóvenes que dan la prueba y le preguntan, ¿y usted qué quiere estudiar? Bueno, y te dan 3, 4, 5 opciones que no tienen nada que ver una con otra. Yo quiero postular, si me va bien voy a postular ingeniería, si me va mal voy a postular arquitectura, si me va pésimo voy a postular. Oye, bueno, pero ¿qué es lo que querías hacer tú?
Porque no puede ser, si yo salgo con algo de plata en el bolsillo, yo no puedo abrir la billetera, si tengo más de 50 lucas entro a un restaurante, si no voy a un gimnasio, y si no me voy a comprar palomitas a la plaza. Es decir, yo tengo que tener algún concepto de qué es lo que quiero hacer. Un porcentaje muy grande de los cabros salen de cuarto medio sin tener ni una idea, más bien todo como que le da lata. No, si yo me quiero tomar un año sabático, ¿y te creéis que en el año sabático te va a llegar una iluminación desde el más allá que te va a aclarar el pepino? Si no lo has aclarado en 17, 18 años. Los jóvenes tienen que partir desde temprana edad viendo. Sí, bueno, y los papás también, si es que pueden. Si yo le regalo a un hijo uno de estos legos para armar y está desesperado armando cosas, yo creo que tiene potencial para ser ingeniero. Pero si deja botado eso y no le da nunca pelota, yo creo que será abogado o será experto en literatura. Pero hay que buscarle el ángulo. Pero los jóvenes, ellos, los viejos, yo ya lo cuento por experiencia ya vivida hace mucho tiempo. Uno nunca sabe por qué se enamora. Uno se termina enamorando y nunca sabe del todo por qué. Y en la vida, más allá de los amores, uno tiene que también enamorarse de lo que hace, enamorarse de alguna disciplina. Si yo me pongo ahora mismo, como te contaba, que estoy pensando en escribir un libro que voy a hablar de astronomía griega, pero quiero hacer un resumen bonito, cerrado, entretenido de mitología griega. Y yo sé lo suficiente como para hacer un libro en que escriba 20 páginas de mitología. Pero tengo como 15 libros aquí a mi espalda y me quiero echar al buche, ojalá todos, porque me gusta. Y lo voy a... Claro, el pretexto es que quiero escribir un libro, entonces no quiero meter la pata y sé más o menos bien que Zeus fue para allá y para el otro lado. ¿Y quién era él? Pero a mí esa cuestión me gusta. Y como me gusta, lo hago. Entonces, claro, yo ya estoy en una edad en que si no hago ahora lo que me da realmente la gana, no lo puedo dejar para 20 años más, pues tengo que hacerlo ahora. Pero en alguna medida, la vida de los niños, a pesar de que puede ser tan larga, los niños que hoy día tienen 10 años van a vivir 100 años más, un siglo más. Y mira para atrás lo que representa un siglo. Si miramos para atrás por el espejo retrovisor y vemos el Chile de 1920 con el Chile de hoy día, imagínate que la diferencia entre el Chile de hoy día y el del 2120 va a tener más diferencia que para atrás. Sí. Entonces, la verdad es que es preferible, palabras clichés que uno las va usando, la vida es un camino. Uno tiene que tener más o menos una dirección. Si yo digo yo quiero irme caminando a Arica y voy taimado y lo único que quiero es llegar a Arica y me enojo esa noche porque no llegué a Arica y no llegué, voy a vivir amargado. Si yo digo yo quiero ir para Arica y camino hoy día y llego a un lugar bien bonito, converso con la gente y mañana llego a otro lado, la vida es el camino que me va llevando de una situación a la otra, yo más o menos creo tener un rumbo. No salgo para donde me lleve el viento, pero uno tiene que ir disfrutando lo que va haciendo. Y los jóvenes, si tienen tanta vida por delante, igual tienen que pensar en disfrutar el próximo año, los próximos 5 años. No decir, no, algunos, ya eso me parece el colmo, algunos están pensando en qué parte tienen que invertir el 10% para sacar una mejor pensión. ¿Cómo yo estoy empezando a trabajar a los 20 años y pensando en cuál va a ser mi pensión? Está bien que hay que pensarlo, pero eso no puede ser lo que te oriente para poder hacer cosas en la vida. Se me está acabando la voz y yo creo que ya sí, profesor. nos está acabando el tiempo.
Le queríamos dar las gracias, profesor. Es un Encantado. gusto escucharlo siempre. Para mí es uno de los grandes referentes científicos que tengo en mi vida. Me he leído todos sus libros y es por esa razón que quise comenzar con usted este ciclo de conversaciones, conocerlo un poco más y siempre nutrirnos de toda su sabiduría. Le damos las gracias en nombre de la municipalidad, de la UFRO, del Campus Angol, de la Fundación Astrolab, Fundación Yepun, también de Frontera Sur, que trabaja en la plataforma para la UFRO del Campus de Angol, y obviamente para el área de extensión y comunicación de la Dirección de Educación Municipal de Angol. Profesor, un gusto, cuídese mucho y vamos a estar ansiosos esperando todos esos libros que tiene en mente y un gran abrazo para usted y cariño a su familia. Que esté muy bien. Gracias, Nadia. Gracias a todos los que nos escucharon. Sí. Fue un placer conversar con usted. Bueno, estuve una vez en Angola el año pasado y tengo pendiente un próximo viaje. Pero tenemos una foto que venga la vacuna. Sí, y ahí, primero. Con vacuna, sí. Si sí. No, podríamos estar ahí nos vemos, profesor. Ya. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.